en el calendario de otras civilizaciones como los hebreos o los antiguos egipcios o los griegos clásicos. El primer calendario solar aparece en Egipto en el año 3000. Obviamente los astrónomos y matemáticos egipcios también eran muy obsesionados con el tema de la observación y descubrieron que el año duraba 365 días, ¿no? Si ellos lo dividían el calendario en 12 meses de 30 días, pues cada uno les tomaba los 360, pero decían, bueno, aparte tenemos ya días festivos, o sea, con ellos ya empezaron a crearse las festividades. Ajá. Y pues les daban 5 días, ¿no? 5 días de festivos, entonces ya les daban los 365 días. Luego vienen los romanos con su calendario que tenía 10 meses, de marzo a diciembre, y solo contaban con 304 días. Y ya con el paso del tiempo los astrónomos romanos dijeron, bueno, vamos a mejorarlo. Mejoraron un poquito la parte de la observación del cielo y dijeron, bueno, como que hay una variación y el calendario realmente sí es de 12 meses, pero nos da 355 días, ¿no? Y bueno, dijeron, bueno, pues va, se queda así en 355, le añaden 40 y... ¿qué serán? 51 días al calendario, de 304 a 355. Y ya después en el siglo, bueno, más bien en el 45 antes de Cristo, Julio César, el político y militar Julio César, establece un nuevo calendario, que es el calendario juliano, donde ya consta de 365 días, se le agregaron 10 días para completar el giro de la Tierra alrededor del Sol, y dijeron, bueno, pues ya se queda con ese número, ¿no? Obviamente todo esto pues es basado en, como les comentaba, pues en la observación de años y años y años de estar y llevando sus cuentas, llevando sus registros, sí, entonces sí era bastante, eran bastante obsesivos y pues bueno, le invertían mucho tiempo a la observación, ¿no? Y bueno, tras la muerte de Julio César en el 44, el Senado romano decide dedicarle el mes de julio en su honor. Y ahí es donde ya empieza a meter su cuchara, ¿no? Los romanos con la definición de los meses. Y le dan julio en su honor. A César Augusto, pues obviamente le dan el mes de agosto. Y bueno, ahí empieza, ¿no? Ya con la definición de los nombres. Y tanto julio como agosto ganaron un día y pasaron a tener 31 días. Entonces también ahí ya se empieza a modificar el calendario y ya no son todos de 30, sino que ya empieza a haber diferencias, ¿no? Y los días que le agregaron a julio y agosto, pues se los quitan a febrero, que pasó de tener 30 a 28 días, ¿no? Y ya de repente por ahí empezaron a ver que se necesitaba un ajuste con el año solar y se agrega o se conoce después el concepto de año bisiesto, donde se agrega un día extra en febrero cada 2 años, algo así, ¿verdad? Sí, creo que es cada 2 años. Cada 4. ¿Cada 4? Ah, perdón. Sí. Pues bueno, y eso es así como empieza todo este tema de la historia, ¿no? Entonces, si quieren que le siga o lo dejamos ahí para dar un poquito más porque luego ya viene la época un poquito más moderna, incluso ya el tema de los mayas, ¿no? Que también es un tema bastante interesante, porque de alguna manera el tiempo para algunos fue como muy de medida, muy de conocer el tiempo o la forma en que transcurre el tiempo con la vida, pero para otros ya era un tema sagrado, ¿no? Entonces también hay como diferentes conceptos. Para unos era una simple métrica del día a día y de cómo nos explicamos los ciclos, y para otros pues ya traía todo un tema filosófico y muy profundo. Entonces, ¿cómo ven? ¿Quieren opinar algo respecto a eso? Pues vamos a ver, bueno, yo primero así rápido y ahorita le paso la bola a Rodrigo, nada más para comentar que cuando hablaste del pulsar, ¿no? Y todo eso, que te fuiste muy atrás con eventos cósmicos, me dio risa, pero fíjate que me hiciste recordar las historias antiguas y también varias películas de ciencia ficción, ¿no? Que comienzan algo así como que en el tiempo del no tiempo, y dices, anda pues, ¿no? Y sí, a eso se refiere, ¿no? O sea, antes
En otras palabras, nos están diciendo antes del calendario actual o antes de que contáramos el tiempo como lo contamos ahora, ¿no? Nada más que se oye muy espectacular, pero es cierto, ¿no? En el tiempo del no tiempo, anda pues. Y y también, no sé si a ustedes les haya tocado haber leído o visto, ¿no? Alguna película que te dicen en los tiempos en los que no había luna y tú dices, ah, caray, ¿no? O sea, hay muchos relatos de eso. Entonces, bueno, me llamó la atención, me agradó. Pues adelante, Rodrigo. Gracias. Bueno, lo primero que quiero comentar es que el ser humano como ser consciente, de repente definir qué es la conciencia es un tema bastante entretenido, se da cuenta, que eso es ser consciente, se da cuenta de determinados elementos o procesos o situaciones y le llama la atención. ¿Y por qué le llama la atención? Porque muchas veces de esos elementos de los que se da cuenta, depende de su supervivencia. Si nos vamos a los ciclos esenciales o básicos, pues podemos notar, por ejemplo, los esenciales obvios que serían externos al ser humano, pues el día y la noche, ¿no? Y entonces estamos hablando de ciclos. Y el ciclo básicamente es que después de algo se repite y luego se vuelve a repetir y se vuelve a repetir. En otras palabras, de que la manifestación natural se da precisamente en repeticiones o ciclos. Y normalmente cuando ya se empieza a estudiar este fenómeno de los ciclos, en general nos damos cuenta de que los elementos tienden a repetirse y empieza a generalizar en la observación y observa hacia afuera y los ciclos se repiten, pero tienen lapsos de tiempo diferentes y los ciclos internos también se repiten. Digámoslo así, en el ser humano también existen determinados ciclos que tienen que ser repetidos. O sea, de la misma forma como hay un día y una noche, hay una exhalación y una inhalación que te permiten cumplir un ciclo básico y vital. Por eso se vuelven sagrados, porque nos damos cuenta de que estamos sintonizados con la naturaleza en la manera en que se repiten los ciclos. Y luego tenemos un latido del corazón que dependiendo de la edad, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de el movimiento que tengamos, ese ciclo se acelera o se retrocede. Y tenemos ciclos de hambre, y tenemos ciclos de sueño, y tenemos ciclos de ejercicio, y tenemos ciclos de descanso. O sea, de alguna manera estamos sincronizados a tal grado de que en escrituras muy antiguas como las egipcias, se hablaba precisamente de que el ciclo es uno de los elementos vitales de la vida, de la naturaleza, y que están registrados por ahí en la que ya han mencionado, la tabla esmeraldina, en los escritos de Tot o Hermes Trismegisto, en donde se habla que, pues, que uno de los principios esenciales de la existencia es la vibración, y que esa vibración se cumple de acuerdo a ciclos o ritmos. Bueno, una vez determinado que para el ser humano, para el entendimiento de la naturaleza propia, es necesario entender los ciclos, se da lo que menciona Ricardo, que es la observación general astronómica y que de ella dependía muchas veces la subsistencia. Si hablamos de los egipcios, ya como civilización, ese ciclo estaba dado por las inundaciones del Nilo. ¿Por qué? Pues porque básicamente la zona donde se encuentra el río Nilo, que es la zona del asentamiento de la cultura egipcia, mucho de ello está catalogado como desierto, aunque las condiciones de los primeros años de Egipto eran diferentes, ya era difícil cultivar, o sea, ahora sí que el tan sobado cambio climático en aquellos entonces y para aquellos lugares ya era lo suficientemente complicado como para que no fuera posible cultivar en todos lados. Entonces la crecida del Nilo hacía que de repente el río se llenara de partículas, de elementos, de que se arrastraran minerales, se arrastraran otros tipos de tierras que luego dejaban el delta del Nilo, que es una extensión bastante grande, llena de todos estos sedimentos que permitían el cultivo. Sin ese ciclo anual, pues no era posible el cultivo completo o no era suficiente y por lo tanto se provocaban las hambrunas. Y era lo mismo en el África actual, por ejemplo, todavía hay ciclos de lluvias y hay temporadas del año donde llueve demasiado y los ríos crecen y aparecen y de repente te encuentras
una fauna y una flora abundante, y luego hay otras temporadas del año donde no hay nada, incluso hay grandes migraciones, todavía en África se pueden ver las grandes migraciones de los ñus, de las cebras, perdón, de las gacelas, que responden precisamente a estos ciclos. La cuestión es que la naturaleza está dada para nosotros, para el ser humano en su comprensión, a través de ciclos. Uno de los elementos importantes de estos ciclos es el año solar. Y bueno, yo estaba hablando de Egipto, pero en todo el mundo que había civilización o cultura, o que estaban asentados incluso sin civilización y sin cultura, dependían de los ciclos agronómicos para saber cuándo puedo cultivar y cuándo no. Digámoslo así, por ejemplo, los campesinos que vivían en Mesoamérica sabían que había temporadas del año donde llovía, y había temporadas del año donde no llovía, y obviamente había que cultivar en las temporadas del año donde llovía. Y de aquí notamos que dentro del mismo ciclo anual, el mismo ciclo de repetición de 360 días más 5 días adicionales que mencionaba Ricardo, era necesario contarlos. ¿Por qué? Porque podemos esperar lluvias entre tal fecha y tal fecha, cultivar entre tal fecha y tal fecha, cosechar entre tal fecha y tal fecha, y luego nada. Y en ese nada tendríamos que tener alimentos suficientes como para solventar la subsistencia durante ese tiempo. Entonces, el identificar estos ciclos, estos ritmos, esta vibración, si lo ponemos en términos antiguos, mágicos, era indispensable para la supervivencia. Y luego, en esta cuestión, podríamos decir que entonces empezaba el ciclo calendárico o el ciclo de referencia cuando de alguna manera empezaba la vida de nuevo. En otras palabras, al inicio de la primavera. Lo que ahora diríamos que empezaría el año por ahí en finales de febrero o marzo. Todavía hay calendarios, por ejemplo el chino, en donde de acuerdo a sus condiciones geográficas el calendario empieza normalmente por ahí por el 3, 4 o 5 de febrero. ¿Por qué? Porque para esas tierras en ese entonces es cuando empezaba a cambiar el clima y a mejorar el clima lo suficiente como para poder empezar a encontrar otra vez vida y encontrar otra vez frutos y empezar a pensar otra vez en sembrar. Para nosotros aquí en nuestra zona, en nuestra latitud y longitud, esto vendría a ser marzo, ¿sí? Entonces, donde dices, bueno, la naturaleza está resurgiendo después del invierno, donde la naturaleza se deshiela, donde la naturaleza otra vez fluye el agua y al fluir el agua fluye la vida. Y entonces nos llevamos esta situación de los ciclos a la existencia misma y nos encontramos con que nosotros mismos cumplimos y celebramos estos ciclos. Y entonces lo convertimos en una práctica religiosa, lo convertimos los seres humanos, hablando de Mesoamérica específica o hablando del mundo completo. Y se celebra a ciertas fechas. Hay lugares del mundo, por ejemplo, México, hay lugares del mundo, por ejemplo, China o Tíbet. Hay lugares del mundo donde de repente no se le asigna el nombre a una persona hasta que cumple ciertos años, o sea, hasta que se repiten cierta cantidad de ciclos. ¿Por qué? Primero por la subsistencia. No todos los niños anteriormente subsistían, ¿sí? Y entonces hay que esperar a ver si va a subsistir o no subsistir, si va a sobrevivir o no, para poderle asignar un nombre y una función social. Y luego mezclaron esta información con el calendario astrológico, más que astronómico, y dijeron, a ver, pues si sales para tal fecha, entonces tienes estas características. Y de ahí vienen los famosos zodiacos, que bien, actualmente están desacreditados como una pseudociencia. Sin embargo, están culturalmente instalados en un montón de culturas, por no decir que en todas, ¿no? Y entonces ahora nos encontramos gente de que cuál es tu signo del zodiaco. Y uno pregunta cuál, el mesoamericano, el griego o el chino. Y estamos hablando de 3 nada más, porque cada cultura tenía su propio calendario. Y dependiendo de qué fecha nacías, te vas a dedicar a esto, o vas a ser propicio para aquello, o vas a tener tales condiciones. Y si nos ponemos complicados, es que si la luna en ese entonces, y si que tu ciclo ascendente, y que si Venus está en retroceso, bueno, voy de nuevo, eso está desacreditado como ciencia. Sin embargo, sigue siendo importante porque está hablando precisamente del estudio de los ciclos. Bien, hasta aquí la quiero dejar, pero no es lo único que hay que decir acerca de estos ciclos y de nuestra representación en la vida acerca de ellos. Y aún así, cada año estamos celebrando nuestro cumpleaños, cada año estamos celebrando una Navidad, que es una festividad por ahí de repente extraña porque une varias creencias, y cada año estamos representando un fin de año y un inicio de nuevo año.
con condiciones a veces políticas, a veces sociales, a veces religiosas, y sin embargo seguimos celebrando. Aquí me detengo. Muy bien. Bien. Bueno, pues yo aquí en la primera voy a ser breve. Bien, si me pongo a pensar, ¿no? En las culturas que ya sembraban y que dependían de las estaciones, podríamos pensar que ahora no siempre es así, pero para hacerla sencilla, que todos los calendarios que hay o que hubieron, o son de luna o son de sol, ¿no? Depende qué cuentes. Algunos dicen, pues el movimiento del sol, ¿no? Y cuando vuelve a su posición, como decían, pues ya es un ciclo y a ese ciclo le ponemos año y ahí no la llevamos, ¿no? Y para otros, pues mejor la luna. Yo algunas veces pensaba, qué extraño, ¿no? Por qué basarte en la luna y no en el sol? Pero luego recordé, hace muchos años salió una película que no me acuerdo cómo se llama, pero salía Robert De Niro y entonces a él lo mandaban, creo que era policía o algo así, lo mandaban a Alaska durante varios meses y resulta que allá hay semanas o meses donde no sale el sol. Entonces, si no sale el sol y no tienes reloj y no hay computadora y no hay internet como en los viejos tiempos, ¿qué haces? No, pues no veo el sol, pero a lo mejor sí veo la luna, ¿no? Es a cada 28 días o por lo menos algunas constelaciones. Y entonces me contesté yo solo, bueno, pues sí, ¿verdad? Es que no todos viven donde tú vives acá en un lugar, pues que ya quisieran muchos, ¿no? Donde la verdad, acá todo se puede sembrar en cualquier día del año y pues sale la plantita. Al contrario, hay temporadas donde hay muchas plantitas y hay otras donde no tantas, pero siempre hay algo que comer y en otros lados pues no. Es de ir a cazar animales porque casi no hay plantas y que cuando sale el sol pues dicen pues bendito sea, ¿no? Entonces supongo que por ahí va, aparte que ya una vez contando, digamos, los ciclos lunares, los puedes relacionar con otras cosas, ¿no? Como por ejemplo, pues con la fertilidad de las mujeres y otras cosas que pueden ser útiles. Pero bueno, en pocas palabras, los calendarios pues son para medir ciclos, y yo creo que esos ciclos en un principio pues eran ciclos naturales, obviamente, y que eran muy útiles, pero después avanza, bueno, avanza, ya lo pongo entre comillas, ¿no? Porque ve uno cada cosa, pero digamos más bien que pasa el tiempo, ¿verdad? O empezamos a medir el tiempo y luego surge la gente, surge la religión, surge la política. De las dos no hallo a cuál más irles. Yo creo que si no tuviéramos las dos seríamos más felices, pero bueno. Y y entonces, porque ellos modifican el calendario, ¿no? Y lo modifican en base a caprichos, mitos o porque se le ocurrió a algún dirigente y por eso estamos como estamos, ¿no? Que el día bisiesto porque se me fueron un pedacito. Y luego antes del el que usamos ahorita, ¿cuál es el calendario que? Gregoriano, ¿verdad? Y antes del gregoriano, que viene pues por Gregorio no sé qué, un papa por ahí, y antes de eso, pues el juliano, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por Julio César. O sea, políticos y dirigentes son los que le dieron en la torre a los calendarios, porque si se fijan en los antiguos, ¿no? En el maya, en el azteca, no lo dudo, y en el chino, etcétera, antes de que le metieran mano, seguramente eran más exactos, ¿no? Y no tenían que sumarle un día cada 4 años y que no sé qué, ¿no? Hasta eso de la festividad de los 5 días estaba mejor que dejar cosas muchas y raras, ¿no? Pero bueno. Esa es mi opinión. Adelante, Ricardo. Sí, sí, pues como bien comentas, siempre es un tema político, ¿no? Ya sobre todo en estos tiempos. Anteriormente era pues un tema de imposición, igual que ahora, pero no tenía tanta connotación política porque era así dedocracia, ¿no? Entonces, sí, por ejemplo, con el Papa Gregorio, pues ya es como empezamos a hablar de la era moderna, entre comillas, porque pues al final fue en 1582 y se considera uno de los calendarios más precisos, aun cuando tiene ese desfase que me da risa porque hacen el comentario de 26 segundos, ¿no? Entonces,
dentro de 3.300 años, o sea, 3.300 años, se tiene que ir añadiendo un día más. Pero lo que hace es que lo que se hizo después fue lo de los 4 años. Al momento que se le quitan los 2 años de el año de julio y el año de agosto a febrero, se le queda con 28 y cada 4 años se hace un ajuste con un día en ese mes de febrero. Entonces, bueno, es el considerado el más moderno, ¿no? El calendario gregoriano, que hasta la fecha es el que nos rige en ese sentido, pero que si nos vamos hacia atrás, yo observando en el tema de la historia, veo que pues sí, los egipcios eran muy observadores y tenían mucha información referente a los astros, igual los sumerios, todos los que mencionamos ahorita al inicio, ¿no? Desde el más antiguo, babilonios, sumerios, griegos y todos esos, pues tenían una dedicación a la observación de la bóveda celeste o de los astros. Pero lo que sí es interesante, por ejemplo, acá en América, de que había también grandes observadores y mucho más precisos, ¿no? Incluso los aztecas y los mayas tenían sus propios calendarios y competían ahí como para ver cuál era el más preciso. Y bueno, cada uno de ellos es preciso a su manera, digamos que ¿cómo lo podremos decir? De acuerdo a su actividad y a su forma de vida, pues era lo que necesitaba, ¿no? Y se adaptaba perfectamente al tema natural de sus ciclos de renovación. Incluso algunos eran como muy futuristas y trataban de hacer predicciones, ¿no? Aunque no eran tan precisos los aztecas como lo fueron los mayas. Los mayas incluso hasta vemos edificios para hacer ese tipo, los observatorios, y vemos ya una especie de cultura más definida, más desarrollada, que permitía el dedicarse a esa actividad, ¿no? Entonces sí, los mayas vienen a crear como esa evolución en el calendario, y tan es así que es uno de los más complejos y de los más precisos, porque no sé si lo han observado, pero está envuelto o está dividido en círculos, en una circunferencia de 3 divisiones. Obviamente igual aztecas y mayas tienen cada día con un nombre, igual que los otros, pero en el tema, digamos que gregoriano es un tema más de santos, ¿no? El santoral del día tiene un nombre de cada, primero de los lunes, martes, miércoles, que también hace referencia a dioses, pero luego también se les dio una connotación para hacerlo un poquito más popular, de cada día tener un santo. En este caso, pues cada día tiene un nombre, y ese nombre tiene un significado mucho más profundo. Incluso tiene relación con la parte energética también. Entonces, tiene una activación energética, tiene una activación y un propósito. No nada más es el día, sino que está en función del día para hacer el bien, para sembrar, para bla, bla. O sea, cada día tiene una connotación muy específica, ¿no? Entonces sí tiene un estudio mucho más profundo. Y por ejemplo, el azteca tiene su calendario es de 260 días, el maya es de 365, pero como les comento, está dividido en 3. En su primer disco está enfocado al año solar. Entonces, el año solar está identificado por 365 días. Luego le sigue el círculo digamos que del año lunar, ¿sí? Que se consta de 29.5, o sea, imagínate con esa precisión, ¿no? 29.5 días. ¿Y por qué consideran el solar y el lunar? Obviamente el lunar, pues obviamente observaron mucho el tema del agua, de la marea, e incluso se metieron un poquito con la mecánica de fluidos, y casi yo creo que fueron como los creadores de ese concepto. Simplemente no aparece, pero por el estudio que hicieron, pues sí sabían cómo se comportaban las mareas, que la composición de los estados de ánimo, que con base al agua. Entonces, de repente también hacían ese tipo de observaciones del temperamento. Era bastante interesante. Entonces, y el círculo interior, que es relacionado con Venus, consta de 584 días. Entonces, ellos lo dividían y hacían su precisión todavía a ese nivel, ¿no? El solar, el lunar y el de Venus. Entonces, también alcanzaron a observar la rotación de Venus para poder decir, oye, este ciclo
además le corresponde a este planeta que vemos así a la lejanía, ¿no? Y esto pues obviamente les permitía tener cálculos muy precisos, tan así que podían predecir eclipses solares y lunares y con una gran exactitud. Entonces sí eran además de observadores, pues ya unos matemáticos, ¿no? Unos astrónomos en potencia. Y obviamente, además de que de que dividieron solar, lunar y con Venus, también hicieron una relación importante con las actividades agrícolas, ¿sí? Como mencionaba también Rodrigo, y aparte con las actividades ritualísticas. O sea, todavía ellos también tenían sus días para crear rituales donde eran más propicios para obtener esa energía que ellos necesitaban, o para cierto ritual, para, no sé, para lo que mencionabas, para la parte de fertilidad, ¿no? Que es algo muy común. La parte de la abundancia, la parte de donde descansa la tierra, etcétera. Tenían un sinfín de cosas ya muy observadas que obviamente pues eso te dice que eran sumamente inteligentes, o por lo menos que había gente muy inteligente ahí haciendo ese tipo de observaciones para vivir en armonía con la tierra, ¿no? Y observarse, y a pesar de que sus ciclos, digo, no a pesar, sino que sus ciclos siempre fueron de renovación, pues estaba muy constante el poder estar como de una manera holística y muy integral, las etapas de su vida y los ciclos de la tierra, de la propia naturaleza, ¿no? Entonces a mí se me hizo como uno de los calendarios más completos que pude ver de las demás civilizaciones, porque en las otras no encontré mucho tema relacionado más que con el tiempo, y algunas con la parte ritualística, otras sí con la parte agrícola, obviamente más en Europa, pero no con ese detalle tan fino como lo tienen los mayas. A lo mejor sí existe, pero no lo encontré, y a lo mejor no le dediqué mucho tiempo a este tema, investigar, pero sí en particular me gustó mucho el punto como ellos sí lo manejan de esa manera, y obviamente todo está documentado, ¿no? Todo está grabado en piedra. Entonces ahí sí también hay mucho conocimiento por quienes estén interesados en saber más de esa parte, ¿no? Ahí lo dejo para el siguiente comentario. Sí, y además para agregarle un poquito más de misterio, pues recordarle a la gente, ¿no? Que los mayas, digamos, eran, pues, es una de las culturas más importantes de toda América, pero muchas cosas de las mayas se las copiaron a los olmecas, ¿no? Que sean un poquitito más antiguos, y esos, veto a saber de dónde vinieron, ¿verdad? Los chatitos morenos. Pero si esos, de ahí venía también el calendario maya, copiado del olmeca, pues veto a saber de veras quién lo hizo y qué tan antiguo haya sido, ¿no? Pero muy interesante. Sí, pero si te fijas, la relevancia es hacia como esa última cultura, ¿no? Por así llamarlo. Sí. Porque si nos vamos ajá, exactamente, donde ya le encontró un uso, una explicación, y todos dijeron, va, pues nos agrada, nos funciona, y vamos usándolo, ¿no? Sí, tienes razón. Ok, pues adelante, Rodrigo. Gracias. Bueno, ha sido tan vital la necesidad de entender estos ciclos, de entender las condiciones, de entender las cosas como se van repitiendo, que, bueno, se crearon historias o leyendas para hacer recordatorio, ¿no? Y entonces que si naces en tal momento, sales con tales condiciones. Y siguiendo la tradición mesoamericana que mencionaba Ricardo, la conjunción de esos tres calendarios, el lunar, el solar y el venusino, formaron un complejo, una estructura donde los ciclos se repetían cada cierto tiempo, haciendo que el calendario maya fuera extremadamente exacto, al nivel de que en muchos cálculos de órbitas, por ejemplo, del inicio de los tiempos de la NASA, se hacían con el calendario maya, porque resultaba ser más adecuado que el calendario gregoriano que estamos acostumbrados. Entonces, de repente nos encontramos ahí y nos encontramos ciclos específicos e internos. En otras palabras, tal como mencionaban, el Tonalpowali, que es el calendario náhuatl que conocemos, y el calendario maya, tenían 13 meses de 20 días,
Y al final del ciclo dejaban 5 días adicionales para que se completaran los 365. Y aún así no es exacto. ¿Por qué no es exacto? Porque siempre queda un cuarto de día más y unos cuantos segundos más en los cuales todavía se tiene que ajustar debido a un fenómeno que se llama la precesión de los equinoccios. ¿Qué significa? Que desde entonces notaron que año a año había variaciones muy pequeñitas, pero había variaciones de la posición de los astros celestes y se pusieron y se tuvieron la suficiente paciencia y los suficientes cálculos y el suficiente conocimiento para dar a entender que estos ciclos de repente tenían que juntarse una cantidad importante de años en los cuales era necesario repetir. Y de ahí sacamos, por ejemplo, conceptos como ¿cómo se llama? Fuego nuevo. En muchas de las culturas mesoamericanas, por ejemplo, ellos celebraban anualmente estos 5 días de descanso, pero había unos 5 días de descanso que eran particularmente importantes, que eran cada 52 años. ¿Por qué? Porque cada 52 años era cuando coincidían el calendario solar con el calendario, si no me acuerdo mal, venusino. O sea, el calendario religioso le llamaban ellos porque tomaban de acuerdo a al calendario de Venus las religiones, los festejos religiosos, y eso hacía que, por ejemplo, cada 52 años se encontraran en condiciones muy similares, no exactamente iguales, pero muy similares. Y eso hizo posible que, haciendo los cálculos correspondientes, proyectando la información correspondiente, se creara un ciclo de 52,000 años, dividido como las estaciones del año en 4 secciones diferentes, cada una de 13,000 años. En otras palabras, 13,000 son 26,000, y otros 13,000 y otros 13,000 son otros, para juntar un total de 54,000 años, 52,000 años. Ok, 26, 26, 52,000 años. Quiere decir que los mayas pudieron hacer cálculos a futuro de todo lo que mencionó Ricardo, o sea, de fenómenos astronómicos, de eclipses, de situaciones que se repetían. Y eso les dio una idea de que aún el tiempo es cíclico. En otras palabras, la concepción normalmente que tenemos del tiempo es una línea. Lo pasado ya pasó, el futuro no ha llegado, vamos caminando por esta línea del pasado al presente y del presente al futuro. Pero los mayas lo entendían de una forma diferente, lo entendían de una forma circular y concéntrica. En otras palabras, estamos transcurriendo no en una línea, sino en un círculo que se repite cada cierto tiempo, pero a un nivel diferente. En otras palabras, estamos generando una forma helicoidal, como si fuera un resorte, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, quiere decir que lo que está pasando actualmente es algo que ya pasó con anterioridad, pero con un nivel de conciencia diferente, ¿sí? Y por eso, de repente, hay ciertas fechas, o se calcularon ciertas fechas determinadas para poder decir lo que pasó en el 2012, ¿no? Es decir, se acaba la cuenta, se llega a un fin de ciclo, y se interpretó como que ese fin de ciclo era el fin del mundo. No, es un fin de ciclo. Quiere decir que a partir de ahí se vuelve a repetir otra vez un ciclo nuevo donde va a volver a empezar lo que pasó hace 13,000 años, pero ahora en un ciclo diferente. La cuestión es que, si bien es cierto que actualmente, pues las estadísticas nos dicen que el ser humano en México, por ejemplo, si eres hombre, tienes una expectativa de vida de algo así como 70, 73 años, y si eres mujer de 77, 80 años, se toma como base los, ¿cómo se me dice? Métodos utilizados por los romanos, y tomamos como referencia el número 100. Entonces, ¿cuál es la edad de un ser humano? 100. Las personas que más tiempo viven normalmente están alrededor de los 100 años, o sea, viven un poquito antes, perdón, se mueren un poquito antes o mueren un poquito después. Entonces tomamos como un tiempo de vida normal actualmente los 100 años. Pero ellos decían, bueno, sí, pero en realidad a los 52 años estás renovándote, y lo que viviste tu primer año de vida va a ser muy similar a lo que vivas en el año 53, y lo que viviste en tu segundo año de vida va a ser muy similar a lo que viviste en el año 54. O sea, es lo mismo, estás dándole la vuelta a la rueda, pero ahora a un nivel de conciencia diferente, porque recién nacido, pues ni conciencia había, ¿no? Por eso se celebra para ellos el año nuevo, el fuego nuevo. Por eso, si cada año en algunas culturas todavía se acostumbra que en esas fechas te deshaces de la ropa, rompes todos los platos, cosas por el estilo, eso era especialmente cada 52 años.
y se lleva la cuenta y se determina específicamente con ese Tonalpówali, con ese calendario maya. Pero si nos vamos a cuestiones humanas, pues tenemos ciclos que tenemos que considerar o pensar muy específicamente, y vendrían a ser los famosos números cabalísticos que ya conocemos, ¿no? En otras palabras, si nos ponemos a hablar de las divisiones de las edades del hombre, se hace muchas veces referencia al famoso 7, y decimos, a ver, tu infancia son los primeros 7 años, tu segunda infancia son de los 8 años hasta los 14 años, tu pubertad o adolescencia es de los 14 años hasta los 21, donde se incorpora un poquito de la juventud, tu independencia es de los 21 años a los 28 años, tu matrimonio es de los 21 años, que podría ser ya si es temprano, o después de los 28 años hasta los 35 años, donde estás en el pleno de tu potencial, ¿sí? Y luego empieza la declinación, y entonces tendríamos que hablar que de los 35 a los 42 años hay un periodo de estabilidad donde alcanzaste tu punto máximo físico o laboral o sentimental o lo que tú quieras. Y luego viene un periodo de declive de los 42 años a los 49 años. Y luego otro más profundo de los 50 a los, o sea, ciclos de 7. Y entonces esos ciclos de 7 son ciclos que más o menos se repiten y que en cultura popular están muy bien arraigados. No sé si les han mencionado, que yo supongo que sí, cuando estás recién casado, que te dicen, pero espérate a la comezón del 7º año, ¿no? ¿Qué significa? Que tienes 7 años para convivir con tu pareja y a los 7 años como que empiezas a voltear a ver para otros laditos, así como que a ver, ya me cansé de lo mismo, deja buscar algo más. No significa que lo vayas a buscar, sino sencillamente que empiezas a considerar. Entonces a esto se refiere, ¿no? Y entonces luego te dicen, es que cada 7 años se renuevan los chakras. Bueno, pues déjenme decirles que no, la cuestión es que la cantidad de los chakras, regresamos, corresponde con los puntos energéticos, no son 7, son más de 4,000, y bueno, los principales son 7, pero en algunos lugares se consideran 9 y en algunos se consideran 12, incluyendo un 13avo que está fuera del cuerpo. O sea, nos encontramos con ritmos calendáricos o ciclos que de repente explican situaciones en la vida. Y así podríamos decir que si, por ejemplo, nos vamos a nivel energético, decían en los Vedas y decían en las escrituras yoguísticas de la antigua India, que, por ejemplo, la energía de una persona te acompaña si tuviste relaciones sexuales con ella durante una cierta cantidad de tiempo. O sea, voy a poner un ejemplo hipotético. Si tengo relaciones sexuales con una mujer, la energía de esa mujer me va a acompañar y a ella la va a acompañar mi energía durante una cierta cantidad de años, que gira alrededor de este tiempo que mencioné, entre los 7 y los 12 años. Quiere decir que su destino y el mío están entrelazados esta cantidad de años, y por lo tanto, la situación de decir, lo que me pase a mí de alguna manera la va a afectar a ella, lo que le pase a ella me va a afectar a mí, y por eso de repente la cuestión de saber con quién te metes y para qué te metes y cuáles son tus intenciones, cuáles son sus intenciones, dejaba de ser una cuestión solamente de hormonal o de deseo, sino de solamente es meterle un poquito más y decir, a ver, van a dedicarse a construir o no construir. No sé si lo han notado, pero por ejemplo, cuando en el calendario religioso, cuando en la función religiosa se pide la anulación del matrimonio, por ejemplo, en la Iglesia Católica, no es inmediato. Aun cuando no haya habido consumación del matrimonio, que es bastante extraño, tarda cierto tiempo, y resulta que el tiempo que tardan en el juicio y del proceso suele ser alrededor de los 7 años. ¿Por qué? Porque se calcula precisamente estos tiempos que se tarda en desprenderse de la energía de la otra persona, ¿sí? Y entonces estos ciclos de repente nos van acompañando, y lo pueden ustedes notar para de alguna manera las empresas. Por ejemplo, hay empresas que cumplen ciertos ciclos de la misma manera que el ser humano, de nacer, crecer, reproducirse y morir, y que de alguna manera algunas tienen un ciclo acelerado y otras tienen un ciclo lento. O sea, la idea de contar el tiempo, la idea de identificar estos ciclos es supervivencia. Y llevándomelo a un nivel un poquito más psicológico y tal vez un poquito más profundo, nuestro sistema nervioso, podríamos dividirlo de muchas maneras artificialmente, pero que al fin y al cabo, de alguna de las maneras, habla del cerebro triuno. La parte más antigua de nuestro cerebro, el paleocórtex, no habla de cuestiones cíclicas así muy determinadas, sino las vitales. En otras palabras, es la que se encarga de los ciclos básicos de supervivencia, de la alimentación, del sueño,
de la respiración, de la digestión, del ritmo cardíaco. Y luego viene la siguiente, que se llama el sistema límbico, y el sistema límbico habla de los ciclos de emoción. Y aquí es donde de repente nos encontramos temas como, por ejemplo, que se dice que en los periodos de luna llena pues hay más accidentes y hay más crímenes. En cambio, en los periodos de luna nueva las cosas están más tranquilitas y de repente hay un ascenso, un descenso, que podría explicarse por precisamente el influjo de la gravedad de la luna y las mareas. Pues nosotros somos 70% agua, 80%, 90% agua, pues por lo tanto también estamos influenciados de alguna manera, que se sigue descalificando, por supuesto, pero que en la práctica sí tiene de repente ciertos factores y ciertos eventos. Y la otra situación que de repente sucede es que a la hora de que estamos tratando de identificar en qué momento del día estoy funcionando mejor, por ejemplo, yo soy más bien de la tarde que matutino o nocturno, ya estoy viejito, ya de repente en la noche ya me da el sueño y ya no puedo aguantar mucho tiempo si no me preparo para ello. Y en las mañanas pues funciona bastante mal, así que soy de la tarde. Pero conozco gente que es bien matutina y que se levanta bien temprano y que hace las cosas en la parte matutina. Bueno, quiere decir que están identificados los ciclos. Tal es el grado que nuestro sistema límbico necesita de estos ciclos. En otras palabras, nuestras emociones necesitan ser completadas, porque si no completas las emociones, de repente se generan los procesos abiertos. Y en un proceso abierto es una situación donde de repente yo digo, no he sanado por completo, no he terminado con esta historia, y nuestro sistema límbico te lo está recordando continuamente a través de problemas, de situaciones o problemáticas. Por ejemplo, una separación de una persona, ¿sí? Hablemos de algo drástico, un duelo, es algo que no se cierra hasta que cumple con el proceso completo. Y para cumplir con el proceso completo, tenemos que contarle a nuestro sistema límbico la historia completa, de por qué razón y con qué justificación se puede completar la historia, aun cuando no exista ni la razón ni la justificación. En otras palabras, estamos buscando cerrar el ciclo, diciéndole a nuestras emociones, hasta aquí termina, para empezar un ciclo nuevo. No quiero ahondar mucho a nivel personal, pero estoy seguro que ustedes y yo de repente hemos tenido eventos en la vida donde dices, chin, según yo, ya terminé la relación, por ejemplo, pero estoy continuamente padeciendo ese proceso o ese recordatorio o ese recuerdo o esas emociones, porque sencillamente nuestro sistema límbico no ha terminado de cerrar. Las emociones no son tan rápidas como el pensamiento. Y entonces se tiene que generar cierto ciclo. Y lo que pasa es que si no lo generamos, hay que generarlo artificialmente para provocar el cierre. Y ustedes y yo conocemos gente que de repente vive en el pasado o está atorada en el futuro porque no pueden cerrar un ciclo porque este sistema límbico no ha recibido la información. Y para ello, ¿qué utilizamos? Pues utilizamos el sistema que es más rápido, que es el sistema cognitivo, que es la parte más externa del cerebro, o es el neocórtex. Pero básicamente tenemos ciclos naturales, algunos rápidos, algunos lentos, que necesitan ser completados. Por eso también se dan los famosos rituales de pasaje que hacemos al final del año y decimos, a ver, vamos a empezar un ciclo nuevo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tragar 12 uvas, aunque te estés atragantando. ¿Para qué? Para que mi cuerpo identifique que ya pasé al siguiente año. Que no significa nada porque ni siquiera tiene que ver tal vez con tu fecha de nacimiento, pero que nuestro sistema emocional tiene que identificar para decirle, ok, dejamos atrás este y nos vamos por el que sigue. O meterte debajo de la mesa, o regar lentejas o arroz, o algunos otros granos en el piso, o brindar con una botella de champán, o emborracharse hasta las chanclas, o cenar en familia, o no sé. Tenemos que crear estos ciclos respetando que nuestro propio sistema está habituado a los ciclos y que si no los cumplimos, andaremos con el ciclo abierto y recordando continuamente de alguna u otra manera, se nos estarán presentando continuamente hasta que por fin podamos decir el ciclo se presentó. Y ustedes y yo conocemos gente a las cuales no se les han cerrado todos los ciclos. Ok, aquí la detengo. Muy bien. Bueno, de mi parte, para ir cerrando, nada más algunos comentarios de calendarios, ¿no? Y algunas costumbres de fin de año. Bueno, desde mi punto de vista, los griegos y los romanos, viendo las constelaciones, ¿no? El calendario que usamos de los 12 símbolos del zodiaco, tenían muchísima imaginación. En la versión editada por aquí voy a poner la imagen
Pero por ejemplo, de los 12 símbolos, los únicos que yo creo que se parecen un poquito a las cosas reales que dizque representan es Leo, Libra, y párale de contar, todos los demás estaban bien fumados, pues ustedes luego lo ven, Aries no parece lo que es, Taurus parece Escorpio. más Escorpión también, Escorpión sí se parece, pero por ejemplo Taurus además, se parece a... ¿Sí? Escorpio es la única constelación que se repite en varias culturas. Quiere decir que, por ejemplo, los egipcios, los romanos, los mesoamericanos identificaban que esa combinación de estrellas parecían un alacrán. Y es la única que se repite, todas las demás, cada quien se fumaba sus propias cosas. Sí, sí, porque están muy diferentes. De hecho, Taurus se parece a, ¿cómo se llaman estos, animales que cocinan vivos, que tienen dos pinzas largos, que nomás los avientan ahí en el agua caliente y ahí los preparan los chefs? ¿Cangrejos? ¿Cangrejos? O sí, langostas. O langostas. Ándale. Las langostas, parece una langosta Taurus, pero bueno, por allá en Egipto se usaban unos toros que tenían los cuernos así más rectos en lugar de los que conocemos acá en América, entonces, pero los demás pues están muy raros, ¿no? Bueno, además el calendario chino que tiene, según eso, como unos 3000 años antes de Cristo, si queremos medir así el tiempo, aprovechando también otra referencia, 3000 años antes de Cristo, más los 2000 y tantos que llevamos, pues por lo menos es una cultura de hace 5000 años, que por cierto ellos también reconocen a las culturas americanas como más o menos de la misma antigüedad, y pues ellos tienen los siguientes, ellos tienen animales, ¿no? 12 animales y son los siguientes. Si no me falla por aquí lo que dice internet, voy a confiar en él. Está la rata, luego sigue el buey, el tigre, el conejo, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo. Pues ni les digo que si alguien aquí en México se basara en ese calendario y nació en el año del buey, no se la va a acabar toda su vida, ¿verdad? Bueno, ahora con los chavos ya así le dicen a cualquiera, ¿no? Pero en mis tiempos pues era una ofensa ahí más o menos grave. También si, bueno, ya ni le busco en animales, ¿verdad? Pero si eso lo queremos adaptar acá a lo mexicano. Es el año de la rata, va a ser político. Ándale, más de alguno va a ser ofensivo, no ahí que los la rata, son los el perro, el buey, ¿sí? El conejo sería como el que tiene más hijos o algo así, pues vaya usted a ver, ¿no? Pero bueno, ahí cada cultura con sus símbolos. Y bueno, me llama la atención cuando mi suegra todavía vivía y llegaba el año nuevo, y las veces que me tocó pasar años nuevos con mis suegros, cuando estaban los dos, ella era mucho de rituales, ¿no? Aunque sea rapiditos, de hecho, más bien rapiditos, pero sí era mucho de rituales, y ella decía, no, para que te la pases viajando todo el año, tienes que preparar una maleta, ¿no? Con ropa, así como cuando la preparas cuando te vas de viaje, y tenías que darle la vuelta a la cuadra. El problema, porque luego decía, ¿por qué no viajo tanto? El problema es que yo sepa, ella nunca le dio la vuelta a la cuadra, sino que lo hacía simulado, salía a la calle con las maletas y nada más daba una vuelta ahí mismo de pocos metros, así como quien está paseando el caballo nada más para presumirlo, y listo, ¿no? Y claro, yo lo veía como un rito total, algo totalmente ritualístico, muy folclórico, ¿verdad? Como para tomarle fotos, contarle a los amigos, pero nada de realidad. Pero resulta que en esta semana estuve viendo, como muchas personas, ¿verdad? Buscando videos, y me encontré en el canal de Doble G, de Gusgri, una entrevista con, no me acuerdo el nombre real, pero bueno, pues sirve de que al que le guste el tema lo busque. Estaba entrevistando a ver si no me equivoco,
al escorpión negro, ¿no? Lo estaba entrevistando y lo estaban presentando como el brujo mayor de Catemaco, y además explica dorado. Por qué escorpión no negro. No, escorpión dorado es el cómico. No, este es un brujo real que dice que es el brujo mayor de Catemaco. En el video, que es de este año, tiene 27 años, y ya el que quiera buscarlo, pues que lo busque, y él explica por qué y cómo y quién lo nombra, ¿no? Y que hay una congregación de brujos por allá en Veracruz, y entre ellos se juntan y tienen que ser 13, y él fue el 13º, y bueno, al que le guste el tema, pues ahí lo busca, ¿no? En el canal de G de Guscri, y de hecho él dice que antes él empezó como brujo negro, sí, hacía cosas malas, y después pues algo le pasa, que su vida cambia, y pues ahora anda haciendo cosas buenas, ¿no? En pocas palabras. Y ya casi al terminar ese video, él dice, bueno, les voy a dar un consejo, dice, para algo que ustedes pueden hacer. Y dijo, para los que quieran viajar, preparan las maletas bien dobladas con ropa y todo como si fueran a viajar, pero denle 3 vueltas a la cuadra. Dice, y le funciona porque funciona. Entonces a mí me llamó mucho la atención porque digo, mira, era lo que decía mi suegra, pero ella decía una vuelta que nunca se la dio, por lo menos que yo viera, y resulta que no era una vuelta, entonces eran 3, ¿no? Entonces a usted le encantaría estar viajando, ya sea de placer, de negocios o de las dos, pues prepare su maleta, dele 3 vueltas, en una de esas quien quite y de veras salga y adelante, ¿no? Sobre todo las personas que vivan en cuadras chiquitas, ¿no? Porque ya veo a alguien que viva por acá en la cuadra del Centro Médico de Guadalajara, a ver si le alcanza a dar la vuelta a la cuadra. Yo creo que a la mitad dice, ahí muere y ya aventó la maleta, ¿no? O en otras cuadras, como ¿cuál otra cuadra será grande? Bueno, no es tan grande, pero también imagínate que alguien viviera por ahí cerca del ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, del Hospicio Cabañas, ¿no? Y pues órale a darle la vuelta. Bueno, ese todavía, ¿eh? Pero, o alguien, ¿no? Que viviera, no viven, pero que alguien viviera dentro del Parque Metropolitano y a darle la vuelta, ¿no? Pero bueno, pues eso recomendó el brujo mayor de Catemaco. Entonces, si usted quiere intentarle, pues órale, darle la vuelta y luego nos platica a ver si a partir de enero lo empiezan a mandar del trabajo lejos, o si de placer también empiezan a salir oportunidades y órale, ¿no? Ok, pues adelante, Ricardo. No, pues está bien, digo. Hagan la prueba. Tienes que huir de la justicia, no sé. La cosa es que la van a necesitar la maleta, entonces ya va a estar lista. Así es. Sí, porque a lo mejor, ¿qué tal si alguien dice, conste, ahora, esa fue la receta completa, ¿eh? Ya si dicen ellos, híjole, ya falta 1 minuto para las 12 y me acabo de acordar eso que dijo Alejandro allá del brujo, que no sé qué, no vaya a hacerla de que, bueno, ¿sabes qué? Hasta sin cosas, vámonos, y en lugar de maleta, pues nomás una mochilita, porque a lo mejor así le va, y luego le salen muchos viajes, pero en plan austero y no se la anda acabando. Entonces, mejor siga las instrucciones para que no le falte nada, no vaya a ser. Así es. Bien, okay. Sí, algo más, Rodrigo, así para cerrar el ciclo hablando de... Pues digo, si la cuestión es cerrar ciclos y de repente empezar procesos nuevos, pues tendría que venir un proceso de renovación. Y aquí de repente el calendario es un ciclo artificial, en el sentido, pues, insisto, de que no corresponde exactamente a ciertas manifestaciones naturales. Entonces voy a lo mismo, si el ciclo natural no se está cumpliendo, tal vez se puedan, en algunos casos, generar ciclos artificiales, pero al fin y al cabo, todos tenemos un ciclo, todos vibramos a un ritmo, todos tenemos ciertos momentos, situaciones que hay que completar, pues invitarlos a que de alguna manera cumplan con sus ciclos, cierren sus ciclos y empiecen ciclos nuevos. Nadie tiene la vida comprada, nadie tiene garantía de que las cosas van a ir mejor o peor, así que hay que dedicarse a construir el futuro, como dicen, preparándonos para lo peor, pero esperando lo mejor. Básicamente, lo que deseamos
feliz año para todos. Así es, pues feliz año a todos, gracias por acompañarnos por aquí y esperemos que sigan también el próximo año y lo que quieran comentar, adelante. Una corrección, y qué bueno que me llegó a la mente antes de acabar la grabación, allá lo del brujo mayor no es el escorpión negro, es el unicornio negro. Sí, si no, luego no lo van a encontrar y luego a la distancia no me vayan a echar una maldición. Entonces es el unicornio negro, ahí en el canal de Doble G de Gusgrif. Está bastante entretenido ese video, vayan a verlo y luego ya comentan. Entonces, bueno, pues muchas gracias a todos, cuídense, pasen un feliz fin de 2023, esperemos que el 2024 esté mejor, aunque todas las proyecciones dicen lo contrario, pero bueno, pues es como cuando ves el agua fría, ¿no? Pero tienes que cruzarla para llegar al otro lado, dices, pues ya que, a ver, que se nos vaya rápido y breve para que todo se componga. Pues Así hasta es. luego.